digamos, en nuestro país, bueno, según Luchemos por la Vida, por ejemplo, tuvimos casi un promedio mensual de 492 fallecimientos por mes en todo el país. Números que impactan y Por muchísimo, ¿eh? supuesto, vidas, familias que quedan quebradas y para siempre. Y que no se encuentra, o sea, primero que no se encuentra una solución y después que cada vez menos porque tenemos rutas sin arreglar, que es peor todavía. La licenciada María Cristina Isova es presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que promueve la seguridad vial. María Cristina, ¿cómo le va? Le saludan Silvia y Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas anda? tardes. Buenas Muy bien, tardes, un muy gusto bien. saludarla. Siguen sumándose, siguen aumentando la cantidad de muertos y las rutas no se arreglan. En base a esto que le pregunto, ¿qué panorama o qué nos puede decir desde Luchemos por la Vida sobre la situación real del tránsito? Bueno, lamentablemente no tengo buenas noticias como no las tienen ustedes. Ujú. No solo porque el año pasado fallecieron 5.908 personas en distintos siniestros a lo largo y ancho de nuestro país, sino porque por lo que eso significa, porque bueno, son vidas humanas las que se pierden, los que se lastiman, y son vidas humanas que se alteran para siempre, el de sus seres queridos, Ujú. el de los que ya no los tienen junto a ellos, padres que pierden a sus hijos, hijos que pierden a sus padres o madres, si bien son más padres que madres, porque más del 70% son hombres, pero de todas maneras es una estadística terrible y, y para que nos quede claro que es terrible, podemos compararlo con el resto de los países del mundo y con los países más seguros. Luchemos por la Vida hizo un estudio Ujú. reciente en el cual valoró la cantidad de muertos anuales en 52 países del mundo, entre ellos los que se sabe que son más seguros, y por supuesto la Argentina. Y nosotros tenemos 5 veces más muertos por cada millón de habitantes que los 10 países más seguros y 11 veces más muertos por cada millón de vehículos, si tenemos en cuenta la cantidad de vehículos que circulan. Ujú. Ujú. Es decir, es una estadística gravísima, ¿sí? Porque si otros países pudieron solucionar y revertir sus estadísticas de mortalidad, nosotros tendríamos que poder hacerlo también. Sí. Ujú. María Cristina, ¿cuáles son las principales causas detrás de este incremento y qué factores considera que son los más preocupantes a partir de estos datos de la actualidad? Bueno, pienso que es importante delimitar que hay ciertas cuestiones que son como pilares de la seguridad vial, como los pilares del edificio de la seguridad vial si esto fuera un elemento concreto. Para que haya seguridad vial en un país, tiene que haber infraestructura vial segura, tiene que haber rutas seguras, tiene que haber calles seguras. ¿Qué significa eso? Bueno, un montón de factores. No solo la calidad constructiva, la calidad del asfalto, el asfalto liso, banquinas seguras y asfaltadas, no descalzadas, iluminación en los puntos clave en donde hacen falta, demarcación horizontal y demarcación vertical para Ujú. advertir los problemas. Pensemos en nuestro país. Nuestras rutas, ¿son seguras? ¿Están seguras? No. Mayoritariamente no. Ujú. Algunas están mal y otras están peor todavía. Ujú. Y algunas están regulares a pasables. Para que haya seguridad vial, es decir, no haya muertos en el tránsito, porque de eso se trata la seguridad vial, no haya muertos ni heridos, tiene que haber vehículos seguros. Analicemos el estado de nuestro transporte, Ujú. público y privado. Sí. Es absolutamente heterogéneo. Conviven vehículos de última generación con todos los avances que hay en este momento para dar seguridad al volante y a los que están dentro del habitáculo, con vehículos en pésimo estado. Y no solo a nivel particular, también a nivel público, a nivel Sí. transporte público. Sí, sí, ¿Mm? increíble. A esto le sumo, sí. Este, a eso le sumamos que para que haya seguridad vial, no haya muertes, los usuarios de la vía pública deben
moverse en forma segura. ¿Eso qué significa? Hay que controlar que no se bebe alcohol al volante. Hay que controlar los límites de velocidad que sean respetados los semáforos, las señales de pare, de ceda al paso, porque no son caprichosas. Están pensadas en función del contexto, están pensadas en función de la ruta, de la calle, de la zona urbana, de si hay muchos peatones o no. De hecho, esto se sigue investigando y se siguen promoviendo reducciones a las velocidades máximas, bajar de 110 a 100 en las rutas, a nivel internacional Sí, estoy sí, hablando, sí. a nivel de los países seguros, a bajar de 40 a 30 kilómetros en las calles urbanas con alta convivencia de peatones, zonas céntricas, zonas de escuelas, de hospitales, de lugares públicos, allí donde hay mucha circulación de peatones, bajar la velocidad, porque a menor velocidad, Sí. menos muerte. ¿Qué pasa con el uso de los elementos de seguridad pasiva que salvan vidas? Cinturones de seguridad, ¿los usa todo el mundo? Aún hoy, después de tener más de 20 años la ley, hay gente que no lo usa, perdón, 30 años. 30. Sí. No lo usa, no lo usa. ¿Qué pasa con los niños? Van en su sistema de retención infantil seguros. Y no hablemos del tema motos. Se está incrementando abismalmente la mortalidad en este medio de transporte, que es altamente vulnerable, porque sabemos que no tienen carrocería protectora, que tienen poca masa y son poco vistos. Sí. Y tenemos familias completas arriba de una moto que es para una persona o dos, no usan el casco, el principal guardavidas de un motociclista o ocupante de una moto, o usan cascos que están en pésimo estado y que ya no los protegen en caso de un siniestro, o los tienen flojos, o los tienen sueltos, no son para ellos, no están ajustados a su medida. Estos son algunos de los principales factores que hacen que como usuarios de la vía pública no seamos seguros. Ahora, ¿tenemos leyes para que esto sea diferente? Sí que tenemos, pero la ley está en el papel, no está en las calles. Sí. A veces la gente pregunta, ¿cómo puede ser? Si están haciendo multas por alcohol o están haciendo multas por exceso de velocidad, que son cazabobos, etc. Son ínfimas las multas que se hacen. Ustedes no tienen idea la cantidad de multas que se hacen en el exterior. Y además, cuando una multa se labra bien y se sanciona eficazmente al infractor. Acá esto no está sucediendo en casi el 80% de los casos, por diferentes razones. Porque la multa se labró mal, porque no se notificó en tiempo y forma. Entonces, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde escuchemos, ¿cuándo se entera la gente que tiene multas? Cuando va a renovar su licencia de Claro. conducir, si es que el coche está a su nombre, si es que el coche está a su nombre. Y entonces, ¿qué pasa? Se paga tarde y mal, porque el objetivo de una multa no es recaudar dinero, el objetivo de la multa es desalentar el comportamiento de riesgo. Sí. Si yo paso los semáforos en rojo, me tienen que notificar rápidamente eso, no puede tardar más de 45 días. ¿Para qué? Para que yo me apersone al verificador y diga, ¿por qué pasa el semáforo en rojo? Y además, si pasó más de una vez, ¿por qué está pasando esto? Hay que hacer algo, no solo una multa, sino un curso de reeducación vial o de educación, digamos. Falta mucha No educación, sucede. falta mucha educación vial. La gente acá al menos vemos que no sabe las leyes de tránsito. ¿Ese es un factor clave, cree usted? No, ¿No? no en lo que se refiere a los conductores. Ajá. Las principales normas de tránsito son muy pocas. La gente no sabe muchas cosas, en eso estamos de acuerdo, Sí. pero otras las ignora adrede. Nadie ignora qué significa una máxima de velocidad y sin embargo la gente circula a más. Y no le importa si llueve, si hay niebla, si es de noche, si toma alcohol. Circulan a más de la velocidad segura y encima en malas condiciones. Nadie ignora lo que es un semáforo rojo. Nadie lo ignora. Nadie ignora una máxima de velocidad 20 o 30 delante de un hospital o de una escuela. Y sin embargo, la gente pasa más rápido. Sí. Dejando de lado que hay lugares donde no se les recuerda.
no están las señales verticales, recordando que esas velocidades deben ser, ¿sí? Ujú. Entonces, el problema de educación es real, falta educación vial desde los niveles de la escolaridad primaria, secundaria, pero ¿para qué? No para conocer las normas de tránsito, que se pueden estudiar rápido, es decir, saber qué significa una señal, sino para entender para qué sirven esas señales, cuál es el objetivo, por qué una velocidad tiene que variar. Si mi auto da 200, yo tengo que ir a 110 en una ruta, o a menos, o tengo que ir a 40 en una calle. Porque la gente cree que como ellos circulan a más y no sucede nada, nada nunca va a suceder. Ujú. Pero así es como 16 personas han muerto el Sí. año pasado en nuestro país cada día. Ujú. Y esas 16 personas salieron de sus casas pensando que volvían. No pensaban que algo malo les iba a pasar. El tránsito es un sistema que hacemos entre todos. Dependemos unos de otros. Entonces, yo puedo ser el mejor conductor al volante, pero no sé qué va a hacer el otro. Entonces, a más velocidad, menos tiempo tengo para responder ante un imprevisto, por ejemplo. Ujú. Supongamos que un despistado, hablando por celular, este, se va del camino y no tiene un sistema avanzado de conducción que lo vuelve a su carril. Y de pronto chocamos. ¿Por qué? Porque yo tampoco iba a una velocidad segura frente a ese posible imprevisto, o un animal que se Ujú. cruza en una ruta, o un niño que Sí. se escapa de los brazos de su madre. Entonces, este es el desafío de Argentina, es decir, trabajar en el tránsito como sistema para un sistema seguro en esos pilares que requieren muchas mejores condiciones que las que tenemos. Y Brevemente hasta que para, esto sí, no suceda, sí. Para finalizar, ustedes señalaron que la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un retroceso. ¿Qué rol desempeña justamente la asociación, la agencia? claro, la Agencia Nacional de Seguridad Vial es fue creada como una especie de superestructura que justamente abarcara todos estos temas de los que hablé recién y más Ujú. a nivel nacional, procurando coordinar, porque ellos no tiene, la agencia no tiene un fin ejecutivo, sino un fin de gestionar políticas de seguridad vial sostenibles en el tiempo y seguras. Supongamos, como ejemplo, trabajó mucho en la unificación de las licencias de conducir, en que dejaran de ser atributos de cada municipio, el que hubiera una licencia única de conducir a nivel nacional, que es casi totalmente un hecho. También a partir de eso entró a promover qué tipo de exigencias pedir ante el otorgamiento de la licencia de conducir. Ujú. Esto no se logró homogeneizar, estaba en proceso, como muchas otras cuestiones, el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, para que si alguien choca gravemente o provoca lesiones o mata en un lugar, también en el otro, si va a renovar su licencia, no lo pueda renovar. Para esto, esta superestructura era muy útil, promover los controles, la fiscalización, el hacer cumplir las normas en las rutas y en las calles. Entonces la agencia acompañaba en las provincias periódicamente a aquellos que son autoridad de aplicación de las normas, las policías provinciales, pero por sobre todo para optimizar este proceso, el proceso de controlar, porque eso también requiere capacitación. Ujú. Eh, Estos son solo algunos de los elementos a nivel nacional, que como somos un país federal, va diversificándose según la provincia, según la ciudad. Y esto, en manos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, era un esfuerzo permanente el tratar de unificar y optimizar los criterios para lograr una política Ujú. pública más segura. Lamentablemente, ahora está todo unificado detrás de una Secretaría de Transporte que a su vez depende de un Ministerio de Economía y resulta muy difícil pensar que puedan optimizar esto. A ver, ¿es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial era perfecta, era ideal? No, es una propuesta internacional que Argentina eligió adoptar
y que podía ser perfectible, pero lo que está claro es que no puede no existir. Bien. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo grande y excelente semana. Igualmente para ustedes, sin más siniestros de tránsito, o por lo menos con menos. Muchísimas ¿Sí? gracias. De cada uno de nosotros depende un poco. Sí, exactamente. Muchas Gracias. gracias, hasta luego, nos vemos. Bueno, Ahora vamos sobre los siniestros viales y los resultados. Bueno, saben ustedes que termina el año y ahí comienzan a ser